Mira, buena pregunta. ¿Qué tipos de reactores se están construyendo hoy en día? Y que lo desarrolle. Bien. Hoy en día principalmente se están construyendo reactores de agua presurizada. Como os he dicho, este es el reactor número 1 a nivel mundial. Ya se empezaron a construir. Es el primer, digamos, reactor que se construyó a gran escala para la producción de energía. Entonces estos son unos reactores que utilizan agua para refrigerar el combustible y también agua para moderar, o sea, ralentizar los neutrones que se generan en el núcleo del reactor. Este tipo de reactores serían algo así como una gran olla a presión. El reactor, lo que se llama la vasija, es un contenedor de metal con paredes de acero de más de 20 centímetros, o sea, una locura. Y dentro tiene el combustible y agua. Entonces, en el núcleo del reactor se generan reacciones de fisión que generan calor, y este calor se transmite del combustible nuclear al agua circundante. Esta agua se calienta mucho. Entonces, esta agua se transmite por el sistema primario, o sea, se conduce hacia una pieza que la llaman generador de vapor, en el cual se transfiere ese calor a un segundo circuito de agua, el cual hierve y hace vapor. Este vapor va hacia las turbinas. Estas turbinas pues giran y hacen electricidad, o sea, lo transforman en electricidad, y este vapor después se condensa utilizando un circuito que es el terciario, que sería agua que coges del río o del mar que está fría. Enfrías ese vapor, se condensa y vuelve otra vez al generador de vapor. Y para el que me lo pregunte, que esto me lo han preguntado alguna vez ya, no estamos gastando toda el agua del mundo, ni se está contaminando nada. El agua del circuito primario es un circuito cerrado, no se mezcla con el secundario. Y si alguien se pregunta, ¿y por qué no hierve el agua del primario? Porque el agua del primario está a más de 300 grados. Es una locura de temperatura. Pero el agua está líquida. La gracia es que esa agua está bajo una presión enorme de más de 150 atmósferas. Y al tener tanta presión no puede hervir. Sería como, por eso os decía que es como una gran olla a presión nuclear. Entonces, ese tipo de reactor tiene algunas ventajas y algunas desventajas, pero por varias razones se ha popularizado mucho. Vale. Entonces, reactor de agua presurizada es el número 1. Después está su hermano su hermano menos conocido, que es el reactor de agua en ebullición. Pero es muy interesante. Realmente se parece mucho al reactor de agua presurizada, pero la diferencia es que en vez de tener 3 circuitos de agua independientes, solo tiene 2. Y en el circuito de agua primario, en este caso, el agua sí que se deja hervir. O sea, tenemos un reactor nuclear que, a diferencia del de agua presurizada, es algo más grande y la presión no es tan alta. Entonces, el agua sube hasta, no recuerdo bien si son 200 y pico grados o algo así, y entonces el agua en el mismo reactor hierve y hace vapor. Digamos, han unificado el reactor y el generador de vapor en uno. Entonces, ese vapor que se genera en el reactor va a las turbinas, genera electricidad, ese vapor se enfría por el circuito terciario y vuelve al reactor. ¿Qué ventajas tiene? Es más eficiente. Es más eficiente que el reactor de agua presurizada. Y además es muy curioso cómo se puede controlar. Me explico. Los reactores de agua presurizada se controlan de dos formas. Mediante las barras de control, que eso es prácticamente universal en todos los reactores. Son, digamos, unas barras que están hechas de una aleación de metales que absorben mucho los neutrones. Entonces, cuando tienes ahí mucha energía en el reactor, las insertas, absorben neutrones, se hacen menos reacciones de fisión nuclear y baja la potencia. ¿Qué pasa? Que esto está bien para cambios rápidos de potencia, ¿no? Pero cuando requieres menos potencia, por ejemplo, trabajar al 80% de potencia durante tiempos prolongados, no va muy bien. Porque claro, si esto es el núcleo del reactor, las barras se insertan por arriba. Entonces, si por ejemplo pones, si quieres el 80, pones solo una parte, ¿no?
¿qué pasará? Que el combustible que se encuentra cerca de las barras se quemará menos, o sea, habrá menos reacciones de fisión, pero en cambio el reactor por abajo seguirá igual. Entonces no se quema de forma uniforme el combustible y va peor, o sea, las eficiencias bajan. Por ese motivo en los reactores de agua presurizada, cuando se retiran, o sea, se insertan las barras de control y se baja la potencia, inmediatamente se empieza a diluir en el agua, se empieza a poner ácido bórico. El ácido bórico también absorbe mucho los neutrones. La gracia es que como el agua rodea todo el combustible, reduce la cantidad de neutrones de forma uniforme, solucionando el problema de la quema esta del combustible que no era homogénea. Entonces tú vas poniendo ácido bórico y a la vez vas retirando las barras, porque este ácido bórico suple el trabajo que hacían las barras. Entonces al final las sacan del todo y la cantidad de ácido bórico permite que el reactor esté funcionando pues al 80% y de forma correcta. Entonces todo esto lo decía porque sí, el reactor de agua en ebullición, a diferencia del de agua presurizada, no tiene ácido bórico en el sistema. Entonces puede hacer lo de las barras de control, pero también puede hacer otra cosa, que es que cuando el agua hierve, ¿vale? Se forman burbujas de vapor, hay menos agua en el núcleo, y como el agua, aparte de refrigerar, moderaba neutrones, si hay menos agua, se moderan menos. Quiere decir, los neutrones no se pueden frenar tanto. Al no ir lentos, no producen demasiadas fisiones, baja la potencia, por lo cual es un ciclo que se retroalimenta. Si el reactor tiende a subir la potencia, tiende a formarse más burbujas de vapor de agua y entonces se reduce inmediatamente la potencia. Esto va muy bien porque es muy muy estable. Cosa que por ejemplo no pasaba en el de Chernóbil. En el de Chernóbil, cuando aumentaba la potencia, aumentaban, digamos, los parámetros que regulan la moderación neutrónica de tal manera que aumentaba más la potencia y se iba retroalimentando y por eso estalló, porque su potencia se disparó como 100 veces de la que tocaba. Entonces el reactor de agua en ebullición, la gracia es que cuando quieren, por ejemplo, bajar la potencia, tienen como unas pequeñas bombas de agua que tiran agua fría, digamos, del propio reactor en la parte que está hirviendo, bajando la cantidad de burbujas que se generan y aumentando de esa manera aumentan la potencia. En cambio, si este reflujo de agua lo bajan y se crean más burbujas, baja la potencia. Es una manera interesante de controlar la potencia del reactor. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Estos son los principales. El reactor de agua presurizada y el de ebullición. Después, de forma residual, se están construyendo algunos otros que también son muy interesantes. Pero si entro ya en el tema, es que no voy a parar. A ver... Vale, Fukushima. Vale, muy interesante. Vale, veo otra cosa, fusión o fisión. Todo lo que os estoy hablando es fisión. Lo que existe actualmente, para que os quede bien claro, es fisión. La fusión es una cosa que no ha salido del laboratorio. Y no saldrá en mucho tiempo, ya os lo aviso. La fusión... Es que estoy ya un poco harto de comentarios de... Bueno, esto deja la fisión, ya la fusión te hará el trabajo, no hay problema, no sé qué... No. La fusión va para largo. No digo que sea imposible, no digo que en el futuro no sea importante. Pero la fusión no es una cosa que nos afectará ni de aquí 10 ni de aquí 20 años. Tiene para largo, para la segunda mitad del siglo. O sea, que os imaginéis, queda tiempo para la fusión. Está muy chula, pero no os hagáis tantas ilusiones. No nos sacará del problema de la transición energética, eso segurísimo. Vale, Fukushima. Fukushima eran reactores de agua en ebullición. Entonces, ¿qué pasó en Fukushima? Es muy interesante. En Fukushima se produjo un terremoto de magnitud, no me acuerdo ahora, pero un terremoto bestial, muy fuerte, que sacudió toda la costa de esa zona de Japón, ¿no? Entonces el terremoto rompió muchas cosas, generó también muchas muertes porque las casas se derrumbaron, etc. Y entonces lo que hizo es que la central nuclear no tuvo daños importantes por el terremoto, ¿vale? Aguantó muy bien.
El problema es que lo que se rompió fue toda la red eléctrica. La red eléctrica, las torres de electricidad se derrumbaron y entonces la central se quedó sin energía eléctrica del exterior. Inmediatamente, cuando detectaron el terremoto, la central nuclear paró en seco, ¿vale? El reactor, se insertaron las barras de control y paró. ¿Cuál es el problema? Los reactores nucleares, al menos los actuales, tienen lo que se llama un calor residual, ¿vale? Cuando tú paras el reactor, ya no se genera calor por la fisión nuclear, porque se ha detenido la fisión. El problema es que tú cuando vas fisionando átomos de uranio, estos se rompen por la mitad y forman nuevos elementos más ligeros. El problema es que la mayoría de estos elementos que se forman son muy ricos en neutrones, demasiado, y son inestables, son radioactivos. Entonces, de forma natural, se van desintegrando mediante decaimiento radioactivo. ¿Qué pasa? Que el decaimiento radioactivo no es ni instantáneo, ni... bueno, digamos que le lleva un tiempo, o sea... si tú tienes... no sé, por poner otra vez... si tú tienes, por ejemplo, un trozo de... no lo sé... pon Pluto... no... cobalto 60, ¿vale? Cobalto 60 es un radioisótopo, o sea, es un elemento que es inestable y se forma en los reactores nucleares por activación. Entonces, si yo tengo este trozo de cobalto 60, emitirá bastante energía. Y la tasa de liberación de esa energía no depende de nada que le hagas en el exterior. O sea, él tiene su ritmo de desintegración y él va a su ritmo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cobalto 60 tiene una vida media de 5 años. O sea, en 5 años la mitad se habrá desintegrado. O sea, en 5 años tendrá mitad de potencia. La mayoría de productos radioactivos que se generan en el reactor nuclear tienen una vida mucho más corta que el cobalto 60, ¿no? Pero puede ser de varias horas o de varios días. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tú cuando paras el reactor, esa energía se está liberando y hasta que no pasen pues unas 72 horas o más días, ese calor no será lo suficientemente bajo para que no sea importante. Entonces, ¿qué pasó en Fukushima? Paró el reactor, pero se continuaba generando algo de calor por el decaimiento radioactivo del combustible. Entonces, de forma normal, este calor residual se extrae del sistema mediante el sistema de refrigeración. Funcionan las bombas y el agua circula y se va enfriando. Ningún problema. ¿Cuál es el problema? La red eléctrica había caído. Entonces la central se había quedado sin electricidad en el exterior. Entonces, los reactores se habían parado, por lo cual ya no generaban electricidad. Entonces, se activó un sistema de seguridad que tienen todas las centrales nucleares, que son generadores auxiliares diésel. O sea, tienen unos generadores ahí de diésel que se ponen a funcionar y generan electricidad para mantener todos los sistemas de seguridad activos. El problema fue que después del terremoto vino el maremoto, vino el tsunami ese, que fue tan grande que pasó la barrera, digamos, la barrera de olas que tiene esa central, que se diseñó para olas de no sé cuántos metros, pero lo superó porque fue enorme. Entonces, el problema es que esa agua pasó por encima, llegó a la central e inundó varias zonas de la central. Concretamente, inundó la zona donde estaban los generadores diésel. Y estos generadores dejaron de funcionar y dejaron de producir electricidad. Cuando eso ocurrió, la central se quedó sin electricidad de ningún tipo, en lo que se llama un blackout. Todos los sistemas de seguridad que necesitaban electricidad dejaron de funcionar. Los sistemas de control y todo eso tienen unas baterías auxiliares y eso, pero creo que también se inundaron y también fallaron. Entonces se quedaron sin electricidad. Los sistemas de refrigeración pararon, todo paró. ¿Cuál era el problema? Que ahí tenían combustible nuclear que continuaba generando ese calor residual y el núcleo del reactor se iba calentando. Y si no se refrigeraba, pues eso se iba calentando y calentando. Entonces, inicialmente tenían algo de agua dentro de los propios reactores, ¿no? Y esta se iba evaporando y
y se iba más o menos manteniendo, pero a medida que se iban quedando sin agua, pues el reactor se iba calentando más y más y más y más, hasta que llegó al punto de fusión del núcleo. Entonces se fundieron varios reactores, creo que 4 o más de 4, no recuerdo el número exacto. Entonces, llegados a este punto, eso ya es un accidente grave, porque el combustible nuclear se ha fundido, se ha calentado tanto que ha pasado más de 2000 grados y eso se vuelve como un magma y se va fundiendo el interior del reactor. ¿Cuál fue el segundo problema? Que las barras que contienen el combustible, las cuales están hechas de circonio, es un elemento que es transparente a los neutrones, tiene un problema, que es muy estable, pero si se calienta más de, no me acuerdo cuántos grados eran, pero creo que eran 1000 y pico grados, una cosa así, o más de, a partir de X grados, empieza a hacer reacciones con el agua y generar hidrógeno. O sea, hace reacciones químicas. Estas reacciones químicas hacen dos cosas. Generan calor, pero por la reacción química en sí, lo cual aún aumenta más el calor. Y es lo que os digo, reacciona con el agua generando hidrógeno, gas hidrógeno. ¿Cuál fue el problema? Que este gas hidrógeno se fue acumulando y saliendo del reactor, acumulándose en el edificio de, digamos, como de contención que tienen esos reactores. Y al final lo que ocurrió fue que la cantidad de hidrógeno y aire que se fue mezclando llegó al punto de encendido y entonces hizo una explosión química, o sea, el hidrógeno explotó y reventó el techo o parte del edificio de contención, ¿no?, que había. Y eso hizo que parte del material radioactivo del reactor pudiera escapar, sobre todo elementos radioactivos muy volátiles como el yodo, también el cesio, elementos que a ciertas temperaturas se vuelven gas y entonces fácilmente pueden escapar al exterior. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, lo de Fukushima fue especialmente preocupante porque fue un tipo de accidente o de problema que podía suceder en otras centrales de agua presurizada o de agua en ebullición. O sea, lo de quedarse sin electricidad y que no puedas hacer nada. Entonces, a partir de eso se hizo un gran estudio en todas las centrales nucleares del mundo y se actualizaron, se metieron más generadores auxiliares, generadores portátiles, por si falla el de ahí, pues lo puedo traer. Se miró si estaban a prueba de maremotos, terremotos. Vamos, que se actualizaron todas las centrales nucleares. Ahora sería muy difícil que volviera a pasar lo mismo. Pero ya os digo, tuvo consecuencias porque todos los reactores se tuvieron que actualizar. Sí, sí. No como, por ejemplo, el de Chernóbil, que era un modelo totalmente distinto a los occidentales, era soviético, no teníamos nada parecido en Occidente. O sea, el problema que pasó en Chernóbil no podía pasar en Occidente, eran cosas diferentes. No tenía ni edificio de contención, o sea, aquí siempre los tenemos. Vale, a ver. ¿Trabajas? Vale, no trabajo en una central nuclear. Solamente ahora empezaré a trabajar en una empresa de ingeniería. Básicamente en el departamento de seguridad nuclear. Vale. Sí, bueno, vale, lo de las medidas de contención es lo que os he dicho. Todas las centrales se actualizaron. Por ejemplo, yo conozco más las de, por ejemplo, Vandellós y Ascó, que es la que tengo por aquí, Cataluña. Tenemos 2 centrales nucleares con 3 reactores, o sea, tenemos en Ascó 2 reactores y en Vandellós 1, y son de agua presurizada. Y sí, el estudio se hizo, se metieron estos generadores, incluso se metieron generadores que se pueden transportar, si no me equivoco, en helicóptero o algo así, por si pasa algo, creo que desde Madrid tienen allí y los transportan, ¿sabes? Por si pasara cualquier cosa allá, pues para poder traerlo. Vale, el de Estados Unidos es el de Three Mile Island. Ese pasó en los 70. Ese fue el único accidente que ha habido en los reactores de agua presurizada.
El problema fue distinto, pero también fue muy importante, ¿eh? Lo que quiero recalcar, en este accidente, el de Three Miles Island, me sale el puto nombre, perdón, no hubo una emisión de material radioactivo al exterior que fuera peligroso. Salió algo quizá de tritio o algo así, pero nada, no llegó a niveles de que fuera peligroso ni para la salud, ni para el medio ambiente, ni nada. El edificio de contención hizo su trabajo. En Fukushima no, en Fukushima sí que se emitieron material radioactivo y hubo que evacuar. Seguramente se evacuó de forma exagerada y tuvo más consecuencias negativas que positivas eso. Porque mucha gente murió del estrés, del traslado, ¿no? Gente sobre todo que era ya muy mayor, que estaba mal, entonces en el traslado pues se complicó y murió, por ejemplo. Pero de muerte, por ejemplo, por radiación, no murió nadie en Fukushima. Fukushima no murió nadie por radiación. Murieron como consecuencia del traslado que se hizo. A ver, entonces, Three Mile Island. A ver, es que explicar accidentes nucleares así improvisadamente es complicado. Pero, en resumen, se juntaron varias cosas. En Three Mile Island lo que ocurrió fue, hubo una tubería se atascó con una cosa, ¿vale? Y hizo como un efecto dominó, ¿vale? Hizo saltar varias alarmas, se actuó de cierta manera, y entonces se juntaron algunos fallos de diseño, sobre todo de que te dan información, ¿no? Y algunos otros de fallo humano, se juntaron hasta llegar al punto de que el reactor entró en fusión, o sea, se fundió parcialmente el núcleo del reactor. Pero en ningún momento se llegó a romper el reactor ni nada, se quedó dentro del reactor y dentro del edificio de contención. Entonces, el problema, por suerte, no escaló hasta el punto de que hubiera un accidente al exterior. Pero fue un desastre. Y a partir de eso se hicieron también cambios en todos los reactores del mundo de agua presurizada, en lo que sería básicamente los protocolos que la gente tiene que seguir para evitar el fallo humano, porque el fallo humano no se le puede meter la culpa a alguien. El fallo humano es intrínseco del ser humano. Entonces lo que se tiene que hacer son protocolos y metodologías que eviten el fallo humano. Después también se modificaron todos los instrumentos de control de diferentes cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, es que es muy complicado de explicar. Habían sensores, por ejemplo, en los reactores que te decían el nivel de agua que había dentro del reactor, ¿vale? Entonces, los que habían hasta el momento tenían como una especie de... Creo que eran como una especie de boyas, ¿vale? Que miraban el nivel. ¿Cuál fue el problema? Que lo que pasó allí es que se empezó a calentar mucho, el agua empezó a hervir a saco, y sabéis que cuando el agua hierve muy rápido, hace como burbujas y sube el nivel. Entonces, el indicador decía que había mucha agua en el reactor, pero realmente no había mucha. Es que el agua había subido con las burbujas. Pues eso se cambió, ahora van con, si no me equivoco, por la diferencia de presión que hay entre arriba y abajo. Y entonces igualmente que pase eso, sabes que el agua, la cantidad que hay, ¿no? Entonces se cambió eso, se cambiaron otras cosas. Si queréis un día os explico bien lo que pasó en el accidente de Three Mile Island, con calma, porque ya os digo, es bastante complejo. Vale, a ver qué más. ¿Por qué Pedro Sánchez no le gusta la energía nuclear? Bueno, no solo Pedro Sánchez, en general a los socialistas, pero si tengo que decir, en general no hay ningún partido que esté realmente muy contento con ella. A ver, esto ya es política, pero el problema es justamente eso, que la política se ha infiltrado en cosas que no son políticas. Me explico. Básicamente, ¿por qué los socialistas están en contra de la energía nuclear? Pues porque normalmente las derechas están a favor. Es súper estúpido. Pero hay como... en el panorama político se da que los partidos que se llaman de izquierdas son contra energía nuclear, a favor de energías renovables, bla bla bla, y los que son de derechas, al revés. Nada de energías renovables, viva la nuclear,
y vivan las fósiles. ¿Qué pasa? Que la energía nuclear no es de derechas o de izquierdas, la energía nuclear es una tecnología. El problema es que se han adueñado de ella y la utilizan para su marketing político. La utilizan para ganar votos. Porque aquí se ha ido generando una mentalidad, un pensamiento colectivo, ¿no? Una mentalidad de que la energía nuclear es la energía de las grandes empresas, es el lobby, es el poder, son las derechas, son bla bla bla. Paridas. Porque todas las energías tienen lobbies. los combustibles fósiles tienen su lobby, la nuclear tendrá el suyo, las renovables también, porque ahí se está ganando mucho dinero y son empresas grandes. ¿Qué te crees? ¿Que lo están poniendo por caridad las renovables? No, lo está poniendo pues yo qué sé, lo está poniendo Endesa, lo está poniendo Iberdrola. Mira, los mismos que tienen los combustibles fósiles. O sea, a ver, por favor, hay intereses en todas partes. Y es lícito, tiene sentido. Cada uno lucha por lo que está haciendo, ¿no? Pero meter ahí que la nuclear es la única mala y la única que gana beneficios es que es una parida. Una parida, al revés, la nuclear está desde hace décadas súper ahogada. La están apretando de tal manera que se acabará extinguiendo si no cambia la cosa. Y la acabarán sustituyendo por gas natural, que es un combustible fósil. O sea, la nuclear, bueno, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Pero te puedo asegurar que es 1.000.000 de veces mejor que cualquier combustible fósil. Porque los combustibles fósiles son una mierda. ¿Vale? Han hecho su función, gracias a ellos hemos podido avanzar como civilización. Sin ellos es que estaríamos la tecnología hubiera avanzado mucho más lento, no tendríamos las comodidades que tenemos hoy en día. Pero ya ha llegado el punto de que, a ver, por todos lados, intentar negarlo es una tontería. Nos están jodiendo vivos los combustibles fósiles por el calentamiento global, después por todo el tema de la geoestrategia, o sea, genera unas tensiones entre regiones y países, están haciendo guerras, matanzas y de todo por el petróleo, por el gas, por todo, que ya basta, ya llevamos mucho tiempo de esto y hay que ir dejando de depender de ellas porque no es el camino hacia el futuro, desde luego. Entonces, a ver, antes de cerrar ese tema, que conste, ¿vale? No me pondré en concreto en contra de los socialistas porque personalmente en el tema político estoy súper quemado, o sea, no hay ningún partido que me guste, ninguno, porque es lo que te digo, todos van a por ganar sus votos y eso, y yo creo que prácticamente ninguno se preocupa realmente de las consecuencias de lo que harán, ¿vale? No están allí por la gente, están allí para estar. Entonces, los socialistas, por ejemplo, hicieron la famosa moratoria nuclear aquí en España. Y es que en los 80 se iban a construir 5 reactores nucleares más. Ahora mismo tenemos 7 en funcionamiento, teníamos alguno más. Y la cosa se iban a construir 5 más. Y la cosa es que ya estaban algunas construidas, preparadas para encender, ¿no? Y algunas a medio construir. Y pagamos un montón de dinero para hacerlo. Y entonces llegaron los socialistas que en su programa electoral dijeron: si nos votáis y ganamos, las cerramos todas. Porque había pasado lo de Chernóbil y todo eso. Cosa populista total. Populismo total, ¿vale? Porque no tenía nada que ver. Le dijeron: aquí, si ganamos, a la mierda, moratorio nuclear y todas las centrales las cerramos, las que están construyendo. Y ganaron y lo hicieron. Y en su programa electoral me acuerdo que pone que decía que la nuclear nada porque el futuro era el carbón. O sea, no era por eso, ¿vale? Era por el carbón, porque en su momento les interesaba por los mineros de Asturias y todo eso, que tenían mucha fuerza. Y ya está. O sea, que no me digan que era por el bien del planeta. Era porque a ellos les convenía para ganar votos. Fin. Ya está. Y ahora mismo nos irían de perlas esos 5 reactores. Casi no estaríamos ni gastando gas natural. Nos hubieran ido muy bien. Pero bueno. Políticos. A ver, ¿qué más? Se habla de armamento nuclear, ¿de qué tipo? En caso de que se use las consecuencias. A ver,
De armamento nuclear hay muchos tipos, porque entre la Unión Soviética y Estados Unidos en su momento ya se dedicaron a fabricar todo lo que quieras de armas nucleares. Una puñetera burrada. Tanto que en los 80 tuvieron que empezar a deshacerse de cabezas nucleares porque tenían tantas que podían destruir el mundo más de 5 veces. Y decían, al final dijeron, vaya, quizá no es necesario, ¿no? Esto del armamento nuclear es que es un auténtico despropósito. A ver, las consecuencias de una guerra nuclear dependen de la escala. Si es localmente, si es... El panorama más estudiado es lo que se llama la destrucción mutua asegurada, o sea, una guerra nuclear total, en la cual alguna de las superpotencias ataca a la otra y la otra responde, y las consecuencias serían nefastas en ese caso. Porque, si no me equivoco, de memoria, en la primera hora, o sea, en los primeros minutos, dos tercios de la población mundial morirían. Porque lo primero que se destruyen son los núcleos de población, las grandes ciudades. Y la mayoría de la gente en el planeta vive en grandes ciudades. Están acumulados. Entonces os podéis imaginar solo la primera hora la devastación que sería para la raza humana y los efectos que tendría eso. Pero lo peor es que no solo se quedaría aquí. Una guerra nuclear total tendría más consecuencias, tendría todo lo que sería después la lluvia radioactiva, pero eso casi sería lo de menos. El problema principal sería lo que en los 80, gracias al científico y divulgador Carl Sagan, estudió, ¿no? Abro paréntesis. Si no conocéis a Carl Sagan, os recomiendo mucho que busquéis información sobre él o veáis su serie de divulgación de los 70-80, se llama Cosmos, a secas. Es buenísima, me encanta, aún la veo de vez en cuando. Es una obra de arte, simplemente es una obra de arte. Bueno, entonces descubrieron que el problema es que estas explosiones nucleares levantaban muchísimo polvo y este polvo ascendía muchísimos kilómetros hasta llegar a las capas altas de la atmósfera. Entonces esto, si pasa a gran escala, se levanta muchísimo polvo, se acumula en las partes, se acumula en la atmósfera, y el problema es que bloquea la luz del sol. Total o parcialmente, supongo. Pero eso tiene unas consecuencias nefastas porque los cultivos... Podéis imaginaros lo que pasaría si hay poca luz, las plantas no pueden crecer. No crecen bien. Se desplomarían las temperaturas del planeta a nivel global. La temperatura bajaría, haría un pico, haría lo que llaman eso, el invierno nuclear. O sea, sería como, no importa la época del año que fuera, que sería como un invierno. Y las zonas que normalmente no están acostumbradas a fríos muy fuertes, pues tendrían fríos extremos. Y las zonas que ya son frías de por sí, pues imaginaros. Vamos, que los supervivientes lo tendrían complicado. Lo tendrían muy complicado. Y lo peor, supongo, sería que esto desencadenaría una guerra y subguerra interna por los recursos que quedaran, por agua, por comida. Vamos, sería como... Ya os podéis imaginar, en plan película posapocalíptica y todo anarquía y locura, porque claro, el gobierno caería. Me gustaría ver cómo aguanta un gobierno cuando sus principales centros de población han sido destruidos. Obviamente, todas las telecomunicaciones también se van. Porque supongo que lo que también destruirían serían la electrónica en general. Esto, haciendo detonar armas nucleares en las capas altas de la atmósfera, crean un pulso electromagnético muy fuerte que se carga todo lo que tiene microprocesadores. Entonces imaginaros, sería un caos. Ya os lo digo, un despropósito. Lo de las armas nucleares solo puede acabar mal. A ver, otra aquí. ¿La energía nuclear es limpia? A ver, para empezar os puedo decir que no existe ninguna fuente de energía que sea limpia. Limpia totalmente, me refiero. ¿Vale? Todas las fuentes de energía tienen sus problemas y tienen sus residuos. Eso es muy importante. Por ejemplo, me centraré ahora en las que están más de moda, ¿no? Las renovables. ¿Las renovables son limpias? La respuesta, con
con las renovables y con todas. Depende de cómo lo gestiones. Me refiero a que las renovables requieren, por ejemplo, mucha minería, metales raros, ¿no? Elementos raros, acero, hormigón para construirlo. Y la minería puede generar residuos si no se lleva bien, o puede devastar zonas enormes. Si no se hace bien, que es como creo que se está haciendo, vas a países pobres o países con los temas de derechos medioambientales bastante cortitos y van allí y hacen unas explotaciones bueno, sacan todo lo que pueden. Entonces después está el otro tema, que una vez has utilizado, ¿no? La placa solar está muy guay, no ensucia, no de esto, va generando electricidad. Vale, pero cuando acaba su tiempo de vida, pon 20 años, pon más, ¿no? No es mucho más, las renovables no tienen una vida muy larga. ¿Qué haces con ese panel solar? ¿O con esa turbina eólica? Pues depende de lo que hagas con ello, será limpia o no será tan limpia. En muchos sitios se están tirando en vertederos. Eso no es limpio. En aerogeneradores, las palas, no se sabe hacer qué hacer. Los aerogeneradores, las palas, que son de fibra de vidrio y otras cosas, tampoco se sabe qué hacer con ellos y creo que se están enterrando. Eso no es limpio. Y además llevan elementos, por ejemplo, las placas solares pueden llevar elementos tóxicos, muy tóxicos, como arsénico, cadmio, etc. Si no se disponen bien, si no se tratan y no se guardan donde tocan o se intenta reciclar, que eso sería lo suyo, ¿no? Eso es muy venenoso para el medio ambiente y la gente. Entonces, ¿qué pasa con la nuclear? La nuclear, la gracia que tiene es que de las energías que existen seguramente es la que, digamos, más seriamente se ha tomado el tema de sus residuos. La nuclear genera, a diferencia de las otras, ¿no? Genera residuos muy radioactivos, pocos, muy pocos, pero muy radioactivos y son potencialmente muy peligrosos. Pero todos ellos, la gracia es que están siendo monitorizados y controlados. Se están almacenando como se debe y después hay planes de futuro para lo que se puede hacer con ellos para disponerlos, ¿no? Se pueden, por ejemplo, en lo que se llama almacenamiento geológico profundo, que es hacer una especie de instalaciones a 1 kilómetro o medio kilómetro bajo el suelo, o sea, mucha profundidad, y que geológicamente se ha demostrado que esa zona es muy estable. Entonces se pueden guardar allí los residuos de forma segura. Al final, cuando se llena, ¿no? con todo el material radioactivo que se tenía que meter, se tapia, y eso la gracia es que está hecho para que sea estable durante miles o millones de años, de tal manera que al final, si por geología acaba saliendo a la superficie, ya no serán peligrosos porque se habrán desintegrado totalmente. Serán elementos no radioactivos o que tienen una radioactividad muy, muy residual, que no suponen un peligro para el medio ambiente o para la salud humana. Entonces, si se hace así, sí que es limpio. Y de momento la energía nuclear creo que es la única que realmente está teniendo en cuenta todos los residuos que generan en sus etapas. Por eso sí, yo podría decir que la energía nuclear es muy limpia. Tan limpia como las energías renovables si se llevan bien. Temas residuos nucleares, solo digo, no entraré ahora, pero también se pueden hacer otras cosas. Se pueden reciclar, se pueden hacer cosas más interesantes que solo enterrarlos. Pero bueno, digo que a las malas siempre nos queda esta solución que es totalmente segura. Que me haga de Pacma. No sé, creo que a los de Pacma lo de las energías, no sé si se lo toman, les interesa mucho y desde luego no creo que estén muy a favor de la energía nuclear. No lo sé, ¿eh? A ver... Bueno, vale. Las renovables que también contaminan mucho y generan desigualdad. Depende de cómo se lleve. Depende de cómo... tampoco me voy a tirar al cuello de las renovables porque también tienen cosas buenas. Son interesantes también. Pero se tiene que llevar bien. Y con responsabilidad. No... Por ejemplo, ahora lo que se está haciendo básicamente es que se produce en China. Y allí en China me gustaría ver cómo de en serio se lo están tomando. No solo el tema de medioambiental, sino las condiciones laborales. Esto lo hacemos mucho. Aquí en Occidente es un clásico.
Ya lo harán otros países, nos tapamos los ojos y la cosa es que nos salga barato, pero el coste humano que tiene eso, yo creo que también es importante. Con eso y con todo. Vale, una central nuclear, en caso de conflicto, se podrían sacar bombas nucleares. O sea, sí se podría fabricar armamento nuclear con el material nuclear que tiene una central. No, no. Realmente esto es una cosa que la gente se piensa que es muy fácil, pero que va. Como os decía, la mayoría de centrales nucleares son de agua presurizada o de agua en ebullición. Y entonces estas centrales tienen una particularidad. El combustible no se puede sacar mediante el reactor está funcionando. O sea, el reactor, la vasija del reactor, ya os dije que es como una olla a presión, entonces tiene una tapa que cuando está funcionando, pues eso está funcionando de forma continua durante 1 año y medio o 2 años, depende del diseño. Se abre la tapa de arriba y entonces se extrae 1/3 del combustible, ya digamos el combustible gastado. Y se vuelve a poner el nuevo y cerrar. Y se vuelve a operar, ¿no? ¿Qué pasa? Que el combustible gastado que se saca sí que es verdad que tiene algo de plutonio, ¿vale? Porque una parte del uranio 238 se ha convertido en plutonio y es muy conocido que el plutonio se puede utilizar para armamento nuclear. Pero no todo el plutonio sirve. Eso es importante. El plutonio, al igual que el uranio, tiene isótopos, ¿vale? Entonces, el que a ti te interesa para hacer armas nucleares es el plutonio 239. ¿Qué pasa? Que en este combustible gastado no solo tendrás el 239, habrá bastante de 240, 241 e incluso 242. ¿Qué pasa? Que el problema es que el uranio 239 es relativamente estable, pero 240 o 41 son inestables y tienen lo que se llaman fisiones espontáneas, o sea que de forma natural ellos mismos a veces se parten por la mitad y hacen reacciones de fisión. Si tú tienes una bomba atómica, por ejemplo de plutonio, ¿no? Estas trabajan comprimiendo mucho el plutonio en un cierto momento, hacen una explosión con explosivos convencionales alrededor del plutonio, hacen que se comprima un montón y hacen que llegue al punto de hipercriticidad. Y entonces se pueden generar reacciones de fisión a nivel exponencial, o sea, se rompe un átomo de plutonio, libera 3 neutrones, estos 3 neutrones rompen otros 3 átomos de plutonio, se liberan, cada uno libera 3, estos 3 rompen más y es una reacción en cascada, ¿no? Cada vez más, y entonces en una fracción de segundos se fisiona la mayor parte del plutonio y se crea muchísima energía y hace la explosión nuclear. ¿Qué pasa? Que si tú mezclado tienes el plutonio 240 o 241, la cosa es que detonará antes de tiempo. Porque tú cuando comprimas el plutonio, en el proceso de compresión se liberarán neutrones que empezarán las reacciones de fisión antes de tiempo, porque si es de uranio 239, digamos que tú liberas neutrones en el momento que te interesa, que es cuando está totalmente apretado. Hay unos mecanismos, ahora no lo explicaré, ¿no? Pero tiene ahí unos mecanismos que liberan neutrones para empezar la reacción. En cambio, si tienes esos otros compuestos, pues la reacción empezará antes de tiempo y hará una explosión fail, no sé cómo decirlo, como una explosión a medias. Que al final eso no sirve no hará una explosión nuclear, hará una explosión flojilla y la mayoría del plutonio no se fisionará. Entonces, separar esos isótopos es complicadísimo, se tendrían que utilizar procesos de enriquecimiento. ¿Y qué pasa? Que no sale a cuenta, o sea, es carísimo, es complicadísimo. ¿Qué hacen? Los países que tienen armas nucleares tienen reactores diseñados para hacer con plutonio para sus armas nucleares y que las sacan el combustible cuando quieren, para que sea muy puro. Pero es que es más fácil y además no tienen que dar explicaciones porque los militares pueden hacer lo que quieran. Por ejemplo, en Estados Unidos se controla que los reactores convencionales no se haga armamento con ellos, ¿no? Hay organismos internacionales que velan por ello y muy, muy serios. Pero la sección militar tienen sus reactores y hacen lo que quieren.
Que no está bien, ¿eh? Yo digo lo que pasa. Por ejemplo, en Corea del Norte tiene armamento nuclear, pero no tienen centrales nucleares civiles. O sea, no se necesitan, es un mito. Que si tienes centrales nucleares puedes hacer armas nucleares. Falso. España tiene centrales nucleares y no tiene armas nucleares. Canadá igual, la mayoría de países. En cambio, yo te digo, Corea del Norte tiene su plutonio porque ha hecho sus reactores militares, pero no tiene energía nuclear para la electricidad. Solo la ha hecho para hacer armas. Conozco al Doctor Fisión. He visto la cuenta. Es bastante activa por TikTok, pero conocer no lo conozco. Sé que va subiendo vídeos de ciencia. ¿Crees que hay vida inteligente en nuestra galaxia? Hostia. Mira, que hay vida... yo lo encontraría bastante factible que hubiera. Vida inteligente es más complicado, ¿no? Quizás sí, quizá no. O sea, lo malo es que tenemos, creo que se llama con la paranoia de Fermi, ¿no? Entonces, en todos los años que llevamos, que controlamos la tecnología de la radio, no hemos detectado ningún mensaje claro de inteligencia artificial del exterior. ¿Vale? Porque que sean inteligentes, o sea, una civilización inteligente solo la consideraremos cuando puedan utilizar la radio como comunicación o algo así, porque si no es imposible detectarlos. Entonces, nuestra esfera de detección es ya bastante grandita, porque llevamos más de 100 años controlando la radio, no hemos recibido nada, y entonces eso limita, o sea, ya hace alrededor de nuestro planeta hay unas, digamos, como una esfera de 100 años luz de radio, que es todo el espacio por el que seguro no se han emitido ondas de radio de una civilización inteligente. Quizás la haya, pero esté mucho más lejos. Quizás. Pero desde luego lo que se puede decir es que no es una cosa muy que se dé muy fácilmente, seguramente. Porque ya hemos descartado un buen trozo. Pero no cierro puertas. No lo sé. Podría haberlo. Ojalá. Sería muy interesante. También os digo que es para que os hagáis una idea. El planeta Tierra tiene... ¿Cuánto eran? 400.000 millones de años, una cosa así. Es muy antiguo el planeta Tierra. Y la vida surgió poco después de su creación, o sea, no tardó mucho en salir. Quizá si se creó hace 400.000 millones, pues quizá hace 300.000 millones, incluso quizá antes. O sea, que la vida se formó relativamente rápido en la Tierra. Bueno, relativamente, ¿eh? Pero la vida inteligente somos nosotros. Y la Tierra actualmente va por la mitad de su vida. O sea, nuestro Sol está a la mitad de su vida. O sea, que a la Tierra le queda una mitad, o sea, va por la mitad de que pueda existir, porque cuando llegue al fin del Sol ya la Tierra, chao. Entonces, ha tardado la mitad de su existencia para que salgamos nosotros que somos inteligentes. Bueno, lo suficiente inteligentes, ya me entendéis. Entonces, la vida quizás es algo que es fácil de que se produzca, pero la vida inteligente quizá no tanto. Porque, ya te digo, ha costado que estemos aquí. Mira, con Carl Sagan me incliné en la astronomía y nunca me perdía la serie de Cosmos, hostia. Sí, hay mucha gente... Me fascina porque hay mucha gente que se vio inspirado por la serie de Cosmos en su momento y mucha gente se decantó profesionalmente por una profesión, por astronomía o astrofísica, por esa serie. Eso creo que no ha vuelto a suceder. No ha vuelto... No hay ningún... Yo que sepa, no hay ninguna serie comparable con la de Cosmos de los 70. Ni tan siquiera las nuevas versiones de Cosmos. No digo que las nuevas versiones de Cosmos sean un churro, ¿vale? Pero comparado con la original, sí. Lo siento, pero no tiene nada que ver. O sea, esa serie es la divulgación científica perfecta, porque no solo transmitía conocimientos, que está siempre bien, ¿no?
sobre todo lo que transmitía al final era esa pasión por aprender y conocer el cosmos y la ciencia y el entorno que nos rodea. Yo cada vez que la veo es que me emociono, es que es como una obra de arte. Me encanta, me encanta. Realmente te das cuenta de lo fascinante que es existir en un mundo tan complejo y que tiene tantas cosas interesantes por descubrir. Mira, este libro no lo conozco, solo es en el universo. Pues le echaré un vistazo, a ver si se puede hacer captura con esto. Ah, sí, perfecto, mira, ya lo tengo. A ver, ¿qué más? Al final parece que Chernóbil, además de la contaminación, trajo un daño. Sí, a ver, daño trajo, y bastante. Sobre todo a nivel de vidas humanas, obviamente, murieron como 80 personas en el accidente directamente. Y después, de forma indirecta, creo que no sé si eran entre 1000 y 2000, que se haya demostrado. Porque os hablo de los estudios serios, de los que llevaron las agencias internacionales. No os fiéis mucho de los estudios que dicen ahí que murieron millones de personas, porque es mentira. Es mentira. Que se haya demostrado por estadística, murieron máximo 2000 o algo más, pero no os vayáis a los millones ni de coña. Pero igualmente que es triste, y es importante. Eso nunca me ha gustado, la gente que le saca importancia a los accidentes. A ver, ¿qué más? España debe prolongar la vida de nuestras centrales nucleares. Sí, totalmente. Porque, a ver, construir una central nuclear nueva es complicado. Requiere una inversión económica muy fuerte y una gran estabilidad política, para que no nos pase como la moratoria nuclear, me refiero. Entonces, en comparación es mucho, mucho más fácil seguir utilizando centrales nucleares que existan actualmente y ya estén funcionando bien. Por ejemplo, mucha gente dice de que las centrales nucleares ahora ya, bueno, se tendrán que cerrar porque ya se caducan, ¿vale? Porque llegan a los 40 años de diseño y ya está. Y han caducado como si fuera un yogur y ya para la basura. No es cierto, no es cierto. Una central nuclear es como un coche. Si lo mantienes bien puede vivir muchos años. Y es lo que se hace. Cada vez se hacen las revisiones técnicas necesarias, pasa por el Consejo de Seguridad Nuclear para decir si es seguro o si tiene que hacer algo para cambiar, para mantener esa seguridad, y entonces puede seguir operando. Porque ya os digo, una central nuclear, las partes se van cambiando, los generadores de vapor se pueden ir cambiando, es una tarea complicada, pero se hace, ya se ha hecho. Creo que en Ascó, por ejemplo, en Vandellós también. Las turbinas también se cambian, las tuberías se cambian, todo se puede ir cambiando, se puede ir modernizando. ¿Qué es lo único que no se puede cambiar? ¿Qué es lo que da esa fecha límite de operación? El reactor nuclear. El reactor nuclear, si se va degradando, ya está degradado, digamos, cambiarlo es un follón. Y creo que entonces ya sí que se cierra definitivamente. ¿Qué pasa? Que los reactores se está viendo que son muy resistentes y están muy bien. O sea, tienen varios métodos de inspección y de revisión de cómo está el estado del reactor y están bien, están muy bien. Tanto que ya en muchos países, creo que aquí en España alguna también se ha dado, que es la operación más allá de los 40 años, y hay países, por ejemplo en Estados Unidos se ha licenciado para 60 o incluso 80, y seguramente pues en el futuro veamos licencias de 100 años. Porque es eso, si el reactor está en buenas condiciones y todos los elementos están bien, ¿por qué hay que parar? No, al revés, es cojonudo porque ya has pagado, esa central nuclear está amortizada y toda la energía que haces entonces es muy barata, porque la energía nuclear en sí es barata. El problema es construirlo es caro, mantener la operación es relativamente barato, solo es el mantenimiento. Entonces en España realmente nos iría muy bien, sobre todo si tenemos todo el tema de la descarbonización, porque ya me dirás tú, ¿cómo vamos a descarbonizar España si dices, no, sí, voy a meter muchas renovables, pero a la vez cierras la nuclear, que es una de las principales fuentes de energía baja? No, es la principal fuente de energía baja en emisiones, al menos hasta el año pasado o el otro. O sea, es una energía que quizá no tienes mucha potencia instalada, pero como funcionan 24 horas al día
casi 360 días al año, 365, perdón, días al año, te genera muchísima electricidad al final. Muchísima, y no te dan problemas. Ya te digo, es una energía muy buena una vez la tienes hecha. A ver, ¿qué más? La energía de las renovables no se puede almacenar y por eso son necesarias las nucleares. Sí, esto es el talón de Aquiles de las renovables. Bueno, tienen otros, pero este es el principal, que es verdad, son una energía muy variable, muy fluctuante. Es así de simple. Por ejemplo, placas solares. Genera electricidad cuando hay sol. Fin. ¿Vale? No os creáis si hay gente que os va diciendo cosas en plan gurús que van diciendo, no, también por la noche pueden hacer no sé cuánto. No. Placas solares funcionan por el día. Cuando hay luz. O sea, si es de noche, si hay nubes, todo eso, pues no generan o generan menos. Ese es el problema. Y eso no se puede controlar. Eso es meteorología. Molinos de viento, exactamente lo mismo. Funcionan cuando sopla el viento. O cuando sopla correctamente, porque si sopla muy fuerte también se tienen que parar porque se rompen. Entonces, hacen que realmente el tiempo de funcionamiento, el tiempo que realmente están generando su capacidad máxima, sea muy bajo. Los molinos eólicos es como el 30%. O sea, el 30% de su tiempo, o sea, si lo tienes un año, el molino, ¿no? Solo un 30% del tiempo de ese año es como si estuviera generando todo el rato al 100%. El resto no produce. O produce menos, o va produciendo pero a menos potencia, ¿no? Con las solares aún es menos. O sea, es muy poco. La nuclear es más del 90% de factor de carga. Eso se llama factor de carga. Es la mejor. En este aspecto es la fuente de energía más estable y que genera más. O sea, puede estar funcionando solo para cuando tiene que repostar, básicamente. Entonces eso, ni siquiera el carbón, ni el gas, se le acerca. Ni la hidráulica, porque la hidráulica está muy bien, puedes controlarla, pero si se te seca el pantano porque no llueve, o porque no llueve y además has estado como un imbécil gastándola cuando no tocaba, como ha pasado aquí, pero eso ya no me vuelvo a poner, es otra vez política y ingresos ganancias económicas y todo eso, pero también tiene sus límites. A ver. Entonces, claro, sobre esto de la variabilidad, a diferencia de lo que la gente se cree, no existen megabaterías, ¿vale? Es una cosa que tenéis que tener en mente. No existen las megabaterías. Técnicamente no son factibles aún, ni sé si serán, económicamente menos. Entonces, eso de hacer un gran parque de baterías, aunque os lo vendan, os están vendiendo la moto. Porque la cantidad de energía que pueden acumular es ridícula. Ridícula en plan de que serán minutos que podrán funcionar. Y además, ya no hablemos del impacto. Es que no hay suficiente, por ejemplo, no hay suficiente litio en el planeta para hacer esas baterías que quieren hacer. No existe. No hay suficiente. Y además nos reventaríamos el medio ambiente, vamos, pero a base de bien, no. Es un despropósito. Eso sí que es humo. De verdad que es humo. Presas reversibles. Vale, eso aún te lo compro. Pero tiene sus límites. Es que es eso. Solo renovables, ya os lo adelanto. Yo, al menos como yo lo veo, solo renovables es mentira. Jamás funcionarán. Solo renovables. Se dispararán los precios. Tendrás que construir unas cosas que es que no sé ni si técnicamente serán factibles. Y desde luego tendrás apagones. Esto necesitas que las energías renovables sean acompañadas por una fuente muy estable de energía. Y esta solo hay dos opciones, es así de claro. Combustibles fósiles, si necesitas quemas más, o nuclear. ¿Qué prefieres? ¿Fósiles o nuclear? ¿Cuál es mejor? Yo te digo que la nuclear es 1000 veces mejor, pero millones de veces mejor que las fósiles, que cualquier tipo de fósiles. Pero bueno, aquí en Europa parece que no, que hay muchos países que prefieren el gas natural, que ahora mismo ya veis los problemas que tiene el gas natural, en tema económico, ya no me pongo en medioambiental, en vez de la nuclear. Bueno, son sus decisiones y acarrearemos con ellas. A ver cuántos comentarios. Se han acumulado un montón. A ver, intentaré responder alguna más, pero ya tendré que ir cerrando. Esto era una prueba del primer directo. Ya tendré que ir cerrando, que ya se me ha hecho muy tarde. A ver, ¿qué más? Lo de las baterías nucleares.
En un futuro quizás exista algo más interesante, pero actualmente es a nivel de laboratorio. Al menos baterías, como os podéis imaginar, baterías pequeñas, ¿eh? De otras cosas eso ya existen, como lo que utilizan los satélites, como la Voyager y todo eso. Os recomiendo ver todo esto de lo que voy hablando, miraros los vídeos que tengo, por favor, que lo hablo muchísimo mejor. Por ejemplo, lo de la batería nuclear, mirad el del corazón atómico, que es muy interesante. A ver, el radón, sí, el radón se desintegra en el aire, bueno, se desintegra allí donde esté, pero se acumula en el aire porque es un gas. Pero ese es natural, ¿eh? El radón no es cosa de la energía nuclear, eso ya se genera de forma natural. El enriquecimiento del uranio es muy bajo para crear una arma nuclear. Sí, eso es importante. Os había hablado del plutonio, pero el uranio armamentístico necesita entre el 80 y el 90% de uranio 235, o sea, súper enriquecido. Las centrales nucleares convencionales utilizan máximo un 5% de uranio 235, por lo cual el combustible nuclear fresco ni de coña te sirve para hacer una arma nuclear, eso clarísimo. O sea, que no. Quien diga lo contrario está mintiendo, ya está, no sirve. Los ingenieros mecánicos en el sector de energía nuclear. Bueno, pues los ingenieros no lo sé particularmente, pero supongo que todas las tareas que tienen que ver con todos los mecanismos que tiene la central nuclear, las bombas hidráulicas. Piensa que una central nuclear es muy compleja, tiene muchos sistemas, tiene bombas hidráulicas, tiene válvulas, tiene... yo creo que es el sueño húmedo de un fontanero. Tiene todo lo que quieras, o sea que seguro que hay un montón de ingenieros mecánicos en las centrales nucleares. Bombas, vale, bombas sucias. Sí, bombas sucias con cualquier cosa que sea radioactiva la puedes hacer. Pero están muy controlados los residuos nucleares para que justamente no haya gente que haga este tipo de cosas. Vale, la poca radiación que generan los aparatos eléctricos puede llegar a ser dañino. Vale, no, ese es un tema que no quiero irme de aquí sin contestarlo. El wifi, los microondas, los móviles, la televisión, etcétera, etcétera, no son cancerígenos, no son peligrosos para la salud. Quizás al final se te fríen los ojos, pero de estar 24 horas mirando la puta pantalla. Pero que no te vas a morir por hablar por aquí con el móvil, ni por estar delante del microondas, ni por estar al lado de un wifi. ¿Vale? Eso ya es un bulo que lleva demasiado tiempo y que estoy muy harto de él. ¿Vale? Todo eso son ondas de radio. Las ondas de radio son unas ondas muy poco energéticas. Es luz, ¿vale? La luz, dependiendo de su energía, tiene diferentes comportamientos y le llamamos de diferentes formas. Por ejemplo, luz muy poco energética, hay un rango que es las ondas de radio. La luz, por ejemplo, más energética es microondas, después están los infrarrojos, después está la luz visible, o sea, si la luz visible es más energética que las ondas de radio y la luz visible no te está matando, no te lo van a hacer las ondas de radio. Después ya iríamos a los rayos ultravioleta, que ahí ya te puedes quemar la piel, los rayos X, que esos son peligrosos ya, y después los rayos gamma. ¿Vale? Entonces, estos tres, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, la cosa que tienen es que son radiaciones ionizantes. Quiere decir que esa luz tiene mucha energía y la suficiente como para romper enlaces moleculares. Entonces, ¿por qué te hace daño a ti? Porque cuando te atraviesa, puede chocar contra moléculas de tu cuerpo, por ejemplo, proteínas, cosas así, o, lo más importante, el ADN. Entonces, si se te carga el ADN, puede romperlo o puede hacer que tenga mutaciones, o sea, puede cambiar su información. Y eso puede derivar en enfermedades como el cáncer, etc. Entonces, esas pueden ser peligrosas a determinadas dosis. Eso es importante, un día os hablaré. Pero también hay la cosa, no os imaginéis que por estar... O sea, estamos bombardeados continuamente por radiación ionizante, ¿vale? En la naturaleza existe. De las piedras radioactivas, de todo tiene uranio, tú mismo, o potasio 40, que también es radioactivo, de los rayos cósmicos, pero a un nivel que no es peligroso. Entonces lo importante es la dosis. Pero ya os lo digo, zanjado tema de todo lo que es de cosas eléctricas, así, ondas de radio, nada, ni el 5G, ¿vale? Son pamplinas, tonterías. No se han hecho un millón de estudios
estadísticos y no se ha demostrado jamás. Ni siquiera cuando te hacen una resonancia magnética, que ahí te meten unos campos magnéticos de la hostia, de Teslas, de potencia. Y tampoco ha pasado nada. Y mira que hay gente que se hace. O sea que, tranquilos. Las armas nucleares si tienen fecha de caducidad. Sí, supongo que sí. Sobre todo las de fisión no estoy tan seguro, ¿vale? Porque el uranio y el plutonio tienen vidas relativamente largas. Pero las termonucleares sí, porque sobre todo todas las que son busted, sería traducción en español sería algo así como mejoradas o algo así. O sea, existe un tipo de armas nucleares, ¿vale? Que son de fisión, que tienen un pequeño núcleo con tritio y deuterio que hacen reacciones de fusión y aumentan su potencia, ¿vale? Entonces son como tuneadas, podríamos decir, como armas nucleares tuneadas. Y como utilizan tritio, esas sí que tienen que ir cambiándolo, porque el tritio tiene una vida media de 12 años, es radioactivo, se desintegra, y entonces lo tienen que ir cambiando. Y las armas termonucleares no utilizan tritio directamente, utilizan litio, porque se transforma en la misma reacción, y os lo explicaré, es un tema complejo. Pero la bomba inicial, la de fisión, seguramente es de este tipo, y tiene tritio. Entonces tienen que ir haciéndole un mantenimiento, entiendo. Vale, a ver. ¿El radón es radioactivo y se desintegra en el aire? Sí, a ver, el radón es un subproducto del uranio. O sea, el uranio se va desintegrando de forma natural, es radioactivo, muy poco porque es muy estable, pero a medida que se va desintegrando, genera otros núcleos más ligeros, por ejemplo, radio, polonio, toda una serie porque se van desintegrando, a otro que después también es inestable y se va haciendo así hasta llegar al plomo. Y uno de estos pasos es el radón. El radón es un gas noble, o sea, químicamente es un gas inerte, como el helio o el argón. Y la gracia es que, la cosa es que si tú tienes una piedra que tiene uranio, el uranio está allí porque es sólido, y los otros derivados pues también. Pero el radón, al ser un gas, puede ir por los poros y salir. Entonces, si vives... Tendré que cogerme agua la próxima vez porque me estoy secando ya. Entonces, si vives, por ejemplo, en un sótano, puede ser peligroso porque imagínate que las paredes son de granito, que tiene bastante uranio, va generando radón. El radón es un elemento, como es un elemento muy pesado, es un gas muy pesado, se va acumulando ahí en la parte de abajo de la casa, y si no tiene ventilación, pues se va acumulando, y entonces puede ser peligroso porque lo puedes respirar, te irradia por dentro. Al desintegrarse se transforma, por ejemplo, en otros elementos como el polonio, que también es radioactivo, y te continúa irradiando. Y entonces es una de las causas principales de cáncer de pulmón. Entonces, para ellos se tiene que ventilar bien estos sitios que son así como hondos y no están bien ventilados, ¿no? Sótanos, cosas así, también depende del área geológica. Esto creo que el gobierno, al menos no sé si en España, pero en otros países han iniciado campañas y cosas para evitar la acumulación de radón. No, 4.500 millones de años tiene el sistema solar, vale. Que estas cifras nunca me quedan. Vale. Vamos, que tiene unos cuantos añitos, ¿eh? Iba a estudiar, pero vi tu vídeo. Bueno, es la mejor manera de procrastinar, verme ahí hablando de energía nuclear. ¿Qué estudios tienes? A ver, yo hice la carrera de bioingeniería, ingeniería de sistemas biológicos, y después, seguidamente, hice el máster de ingeniería nuclear. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Pero me gusta mucho la biología, hice esa carrera, siempre me ha gustado mucho la energía nuclear y cuando vi que existía el máster, lo hice. Y justo este verano me gradué. Ya soy ingeniero nuclear. Soy bioingeniero y ingeniero nuclear, una combinación bien extraña, pero súper contento de haberlo hecho, ¿eh? Y lo de si trabajo en una central nuclear, no, trabajaré en una empresa de ingeniería, en el departamento nuclear, de seguridad nuclear, y empezaré ahora porque, como os dije, acabo de graduarme, o sea, y ahora es el siguiente paso, pues,
empezar el trabajo. Cuando termina su vida útil, todos los componentes gastados de las renovables no son reciclables. Bueno, eso depende de cómo se diseñe. Ahora se diseña para que sea todo lo más barato posible, pero si lo diseñas para que pueda reciclarse, pues supongo que se puede. Eso sería más un modelo de economía circular, que sería lo suyo. Pero bueno, creo que no están mucho por esto. Hidrógeno verde. Es que el problema de generar hidrógeno cuando tienes energía de sobras es un follón. Porque tú has tenido que pagar una central de generación de hidrógeno, ¿vale? Y vale mucho dinero. Y eso, lo suyo es que estuviera funcionando las 24 horas o el tiempo que pudiera. Si tienes que ir solo por los picos de producción, entonces estarás generando, pues si por ejemplo dependes de la eólica, pues un 30% del tiempo estará funcionando. Y eso económicamente no te lo sustenta nadie. Porque te saldría un hidrógeno carísimo, porque además es menos eficiente si lo tienes que ir por picos. Y no. Si tiene que depender solo de los picos, no es viable. Me da que no es viable. Ese es el tema porque por ejemplo, se hablaba también del hidrógeno nuclear. Porque a diferencia de la renovable sí que puede generar todo el rato. Eso tengo un vídeo muy reciente que hablo de ello. En Uruguay, matriz energética 100% renovable. Me juego lo que quieras a que es básicamente hidráulica. Porque allí en Sudamérica, no en todas partes, pero en gran parte, tenéis unos ríos y unas precipitaciones muy buenas. Y simplemente con presas podéis generar la mayor parte de la electricidad que necesitáis. Y eso es fantástico. O sea, la hidráulica, si la puedes tener, está muy bien. Aquí, por ejemplo, en España tenemos muchas presas, pero ya está, no se pueden hacer muchas más. Y tenemos los recursos hídricos bastante limitados porque estamos en el Mediterráneo y aquí no llueve mucho. Entonces, si está seco no funciona. Geotérmica. A ver, la geotérmica, el problema que tiene es que depende de... Tienes que estar en un sitio que esté fácil de hacerla. O sea, que la parte caliente, ¿vale?, del subsuelo esté relativamente cerca para perforar y sacar calor. Si vives en un sitio que está a varios kilómetros bajo suelo, pues construirlo me da que económicamente no es viable. Ese es el problema de la geotérmica. Pero bueno, quizá en un futuro sea más importante, es una energía muy interesante. Gracias por felicitarme por el directo. Está chulo, otro día lo haré con más tiempo aún. Esto era como una prueba, se me ha alargado la hostia, pero... Vale, bueno, esto ya está acabando. ¿Cómo es el sistema? Grado y un máster. Sí, bueno, esto ya lo he contestado. Sí, hidráulica y eólica, ¿ves? Eso todo hidráulica, que la gracia es que la puedes controlar. Y eólica, si tienes viento, pues también va bastante bien. Y claro, si no tienes también mucha demanda eléctrica, pues más fácil. Y somos pocos habitantes, vale. Bueno, pues eso es todo por hoy. Ya haré seguramente más lives, me ha gustado la experiencia, está interesante. Y no sé si se puede avisar con antelación o que ya me lo miraré más porque no tengo ni idea de cómo funciona. Bueno, pues hasta la próxima. Nos vemos. A ver cómo se cierra. Vale. Aquí. Chao.